Hola a todos, que tengan un día maravilloso, verajá, abundancia, puras cosas buenas. Estamos por comenzar un libro impresionante. Vamos a estudiar con la ayuda de Hashem, Bezrat Hashem Naseh Atzliach, el libro Mishle, escrito nada más y nada menos por el hombre más sabio que existió en la historia del mundo, Shlomo Amelech, el rey Salomón. Entonces voy a explicar un poquito el contexto de este libro. Vamos a ir estudiando un poquito cada día. Nos va a iluminar nuestra vida. Shlomo Amelech vivió aproximadamente hace 3000 años. Reinó 40 años, fue su reinado. Él fue rey a los 12 años y 40 años fue su reinado. Vivió el rey Salomón 52 años, 53 años fue lo que vivió el rey Salomón. Pero fue el hombre más sabio de la faz de la tierra. Hashem Itbaraj se le reveló y le dijo: ¿qué quieres? Te voy a dar lo que tú quieras. Y Shlomo Amelech pidió: quiero sabiduría para juzgar a tu pueblo. Y a Akadosh Hu le dio sabiduría, le dio riqueza, le dio el reinado. Fue uno de los reyes más impresionantes de la historia del mundo y la persona más sabia que existió en la faz de la tierra. Él escribió 3 libros. Tiene 3 obras maravillosas. ¿No? Primero escribió Shir Hashirim, el Cantar de los Cantares, una poesía que habla sobre la relación y el vínculo entre el pueblo de Israel y Dios. Escribió también Coelet, un libro que habla sobre el sentido de la vida. Y escribió Mishle. Y Mishle habla sobre cómo la persona puede construir su interior, puede trabajar sus cualidades, puede llegar a ser una persona que tiene autocontrol personal y cómo la persona conoce internamente cuál es el funcionamiento de su mente, de sus emociones, de su alma. Cosas impresionantes el rey Salomón hizo en Mishle. ¿Por qué Mishle? La palabra Mishle significa proverbios, parábolas. ¿Qué significa? Cuando Shlomo Amelech dijo, para bajar la sabiduría profunda, sabiduría elevada, te trae, hay veces, algunos ejemplos, donde a partir de esos ejemplos, esas parábolas, esos proverbios, puedes, a partir de esta información, entender cosas mucho más profundas. Baja la sabiduría profunda y la coloca de una manera que puede entrar en el corazón de cualquier persona. Un jajam grande decía, se parece a esto: si una persona quiere meter a una casa un mueble muy grande, pero no cabe por la puerta, ¿qué haces? Lo pones en partes chiquitas y lo vas metiendo poquito a poquito. Es la persona cuando quiere entender conceptos muy profundos, la mente no los puede entender. Él hizo 3000 proverbios, 3000 parábolas, donde la persona las analiza. El Gaón de Vilna, vamos a estudiar este libro, solamente nada más y nada menos que con la explicación del Gaón de Vilna. El Gaón de Vilna vivió hace 300 años, una de las personas que más entendía el funcionamiento del alma, de las emociones de la persona, de la mente. No existe alguien que entienda más de psicología en el mundo que la Torá, cómo funciona la mente y el alma de la persona, y las emociones. El Gaón de Vilna era experto en toda esta sabiduría y él tiene una explicación muy preciosa y muy profunda al libro del Shlomo Amelech. Entonces, el rey Salomón hizo primero el libro de Shir Hashirim, luego hizo Mishle, cuando ya estaba maduro. Este libro que vamos a estudiar en su madurez, en su reinado. Y al final de su vida hizo el libro de Coelet, que con la ayuda de Hashem vamos a estudiar los 3 libros. Vamos a empezar con el libro de Mishle, con la ayuda de Hashem, que el estudio de este libro realmente nos transforme, nos ayude a ser mejores seres humanos, a tener una relación más profunda con Hashem, que Hashem por este Zehut nos mande Berajá y Atzlajá en todo lo que hagamos en nuestra vida. Cada día un pedacito, con eso vamos a llegar a un nivel y un crecimiento personal muy profundo. Empieza así el libro de Mishle. Bezrat Hashem naceu en Atziach. Mishle Shelomo ben David, Melech Israel. Mishle, las parábolas, los proverbios del Shelomo ben David, Shelomo hijo de David, Melech Israel. Explica el Gaón de Vilna. Primero que nada tienes que saber quién escribió el libro. Que siempre que tú vas a leer cualquier texto de Torah y no de Torah, dice el rey Salomón, dice el Gaón de Vilna, tienes que saber quién es la fuente, porque la fuente te cambia todo. No es lo mismo si la fuente es una fuente de una persona inteligente, profunda. Es una persona que escribió desde otra perspectiva, desde otra madurez, etcétera. Entonces, primero que nada, dice el Gaón de Vilna, viene Shlomo Amelech y pone este libro con humildad. Lo hizo Shlomo ben David, Shlomo primero él, en particular, tiene una particular, hijo de David Amelech, del rey David, que en ese momento era el rey del pueblo de Israel. Entonces, la persona cuando, tiene que ser la persona, cuando la persona estudia Torah,
persona tiene que saber de quién está recibiendo esta sabiduría. Estamos estudiando el libro de la persona más sabia que existió en la faz de la tierra. Sigue diciendo el siguiente versículo. La dat jochma u musar le avin imbrevina. Para saber sabiduría y musar, ahorita les voy a explicar qué es musar. Le avin imbrevina y para entender entendimientos profundos. Dice el Gaón de Vilna. En todo en la vida hay cuatro partes. Él dice, la primera es el Homer, la materia, el Poel, el que creó la materia, el que transformó la materia, no el que la creó fue Hashem, el que transformó la materia. Betsura, la forma de la materia y el objetivo de la materia. Ejemplo. Tenemos un pedazo, una mesa. La materia es la madera. El que la transformó es el carpintero. La forma es la forma de una mesa. El objetivo, que te puedas comer sobre ella, que puedas usarla, que puedas recargar objetos sobre ella, etcétera, etcétera. Dice él, así empezó el rey. Todas las palabras que dice Shlomo Amelech en este libro son palabras que tienen, dice el Gaón de Vilna, cuerpo y alma. ¿Qué significa cuerpo y alma? Así como existe el cuerpo que tú lo puedes observar, lo puedes ver. Existe la parte profunda, que es la parte del alma. También cuando tú estudias estos mashalín de Shlomo Amelech, vas a ver que vas a entender la parábola, lo vas a entender, es el cuerpo. Pues si entras profundo a lo que este proverbio, a lo que esta parábola te quiere enseñar y te quiere mostrar, vas a encontrar el alma, la parte profunda. Todo está estructurado de una manera muy sabia. Entonces, dice el Gaón de Vilna, el rey Shlomo Amelech, cuando empezó su libro, te quiso transmitir cómo funciona su libro. Dijo, muy sencillo, la materia del libro, sabiduría. La dat, jochma, ese es el objetivo del libro, es que tenga sabiduría. Ahí ves, la persona tiene que saber que esto es maravilloso lo que les voy a decir. Si no tienes sabiduría, no tienes herramientas para poder cambiar, para poder mejorar, para poder tener un crecimiento personal en la vida. La sabiduría es la herramienta más valiosa que tiene un ser humano en su vida. Dice, ¿cuál es el objetivo de este libro? Perdón, ¿cuál es la materia de este libro? Sabiduría. ¿Quién lo hizo? ¿Quién te está transmitiendo sabiduría? Rey Salomón. ¿Cuál va a ser? Dice aquí algo interesante. ¿Cuál va a ser la forma de la materia? Musar. ¿Qué significa musar? Musar, les voy a decir qué es musar. Musar es cuando la persona agarra la sabiduría, esta sabiduría, y la convierte en herramienta interna para poder trabajarse personalmente. Musar de la son meyacer, de poder trabajarte a ti mismo, de poder cambiarte, de romper el yetzer hará. La persona internamente tiene, eso es un ejemplo, y con el ejemplo van a poder entender. Y dice, ¿y cuál es el sentido? Acuérdense, hay la materia, el que la hizo, la forma y el objetivo. Él dice, la materia es sabiduría. La forma es todos los mashalim que hizo en forma de musar, de que tú puedas llevarlo estas herramientas a tu vida personal, internamente. ¿Quién fue el que lo creó? Shlomo Amelech. ¿Cuál es el objetivo final? Tener una sabiduría profunda de cómo vivir esta vida de la manera correcta, cómo trabajarte en tus emociones, cómo ser un mejor ser humano. Ahora, escuchen qué interesante, esto es un ejemplo que puedan entender. Una persona no sabe, no tiene la sabiduría de entender lo importante que es ayudar a las demás personas y darse de acá. No sabe, no entiende la grandeza, no entiende lo que es para Dios que una persona en este mundo ayude a otras personas. ¿Por qué? Es bueno ayudar. No, 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 te falta sabiduría. Cuando la persona estudia, por ejemplo, es un ejemplo, que el motivo por el cual salieron de Egipto era porque se ayudaban unos a los otros. Porque pensaban unos en los otros. Entonces Hashem dijo, si ustedes que tienen problemas piensan en los demás, yo voy a dejar todo lo que estoy haciendo en el mundo para ayudarlos a ustedes. Si ustedes que tienen problemas pueden dejar sus propios problemas y pensar en los demás, entonces por ese mérito voy a ayudarlos a ustedes. La Torah dice, con la regla que midas serás medido. Cuando tú ayudas a otra persona en el cielo, los ángeles empiezan así cuando tú ayudas a otra persona en el cielo, los ángeles empiezan a hablar bien de ti para que Hashem te mande braja en este mundo. Y no voy a entrar ahorita en todo el detalle, toda la sabiduría, los conocimientos que la persona tiene que saber sobre lo que es ayudar, lo que es dar el diezmo, etcétera, etcétera. Pero ahora tiene sabiduría.
Después la persona tiene sabiduría, llega un momento donde la persona está en una situación donde alguien le pide ayuda y viene su Yetzer Hará y le dice a la persona, "Ya, no le des, ya es tuyo, la avaricia, la incomodidad". Pero la persona se acuerda de la sabiduría. Está bien, la sabiduría ahí está. Y la empieza a interiorizar, la empieza a trabajar, ¿no? La empieza a trabajar. Y la empieza a meter dentro de él y se empieza a hablar a él mismo, se empieza a decir, se empieza a dar musar a él mismo. Se empieza a convertir esta sabiduría en algo que le ayude internamente en ese momento para darse a él mismo ese reproche interno, para trabajarse, para luchar contra el Yetzer Hará, para tener esa herramienta, esa arma, que es el musar, donde la persona se puede a él mismo reprochar internamente, trabajar la palabra que te guste más y decirse así, espérame tantito, ve la situación de él, ve la situación tuya, ve lo que estás ganando, lo que es ayudar al otro, que Hashem te dio la oportunidad a ti de tener, y todo lo que te dio a ti es para poder ayudar a la otra persona. Y pues se empieza a trabajar a él mismo. Pero después existe lo que es Leavin Imbreviná. ¿Qué significa? Con sabiduría, con profundidad. Espera tantito, ¿cómo lo vas a ayudar? A ver, ya tienes la sabiduría, lo importante que es ayudar. Ya lo llevaste internamente a trabajarte y a luchar contra tu Yetzer Hará y a ganarle. Ya te diste musar a ti mismo. Ahora, viene la parte, en la práctica. ¿Cómo lo llevo a la práctica? ¿Cómo lo ayudo a esta persona? Porque si lo ayudo de una manera tal que lo puedo avergonzar. A ver, no lo vas a esperar porque está sufriendo. ¿Y qué cantidad le vas a dar? Checa tú cuánto tienes, cuánto puedes, cuánto es algo que realmente va acorde a ti, sin irte a ningún extremo. Y la manera en la que se lo haces llegar, y la forma en la que se lo transmites, y con la cara bonita, y la forma, y en el, ya eso es una parte donde lo llevas a la práctica. Eso es leavin imbrevinad. Porque no solamente hay que tener sabiduría y saber trabajarse a sí mismo, ¿no? Una persona puede agarrar y decir, sí, lo más importante es ayudar, sí, a ver, su casa, la regala. El otro no tiene casa, es un ejemplo extremo. Quiero explicar es, existe la sabiduría, existe cómo esa sabiduría te ayuda a trabajarte internamente, eso se llama musar. Y luego existe leavin imbrevinad, hacerlo con equilibrio, hacerlo con sabiduría también en el aspecto de entender de qué manera se lo hago llegar sin avergonzarlo, qué cantidad, de qué forma, con qué intención, con qué cara se lo doy bonito, contento, que esté la otra persona, que pueda sentirse bien. Son muchas cosas. ¿Mm? Muchas personas en este mundo tienen la sabiduría, se trabajan a ellos mismos, pero no tienen ni breve ni nada. En la práctica, en sus día a día, hacen las cosas mal. Pero tenían la sabiduría y se trabajaron a ellos mismos, pero no encontraron el equilibrio. Y es lo que dice el Gaón de Vil. Todo este libro, todo el libro de Shlomo Amelech, se divide en tres partes. La primera parte del libro, los primeros 10 15 capítulos, son más o menos 30 capítulos. Los primeros capítulos del libro, sabiduría. Que tengas información para poder trabajarte internamente. Después, musar, cómo trabajarte internamente, cómo llevar esa sabiduría. Y después la última parte del libro, cómo llevarlo al éxito en el día a día con equilibrio y con sabiduría y con éxito. Por eso dice, la dat jochma o musar, le avidim brevinat. Sigue diciendo, la caja musar askel, para tomar el musar, lo que te hace trabajarte a ti mismo, lo que te hace cambiar, askel, con inteligencia. Tzedek u mishpat. Esto es impresionante. ¿Qué es tzedek u mishpat? Tzedek es cuando las personas hacen bondad. Mishpat es cuando hace juicio. Dice Shlomo Amelech, quiero darte sabiduría para que te puedas trabajar a ti mismo de manera profunda, pero para que tomes el musar, para que te trabajes internamente con inteligencia y con sabiduría, sin irte a ninguno de los dos extremos, para que sepas cuándo hay que hacer bondadoso, cuándo hay que hacer juicio. ¿Cuándo tienes que poner límites en tu vida? ¿Cuándo tienes que ser dadivoso? ¿Ves? La persona es un ejemplo, nada más un ejemplo. Con los hijos, quiere hacer bondad y al final de cuentas los estás echando a perder. Hay muchos en la vida tienes que hacer mishpat. Hay veces tienes que hacer juicio. ¿Por qué? Porque ese es lo correcto para la otra persona. A veces la persona no sabe poner límites en su vida, dice el rey Salomón. Te voy a enseñar en este libro cuándo es el momento, primero que nada la sabiduría, para que te puedas trabajar y sepas elegir en la vida cuándo hay que hacer bondad, con qué cantidad, cuándo hay que poner límites. Y al revés, hay gente que pone muchos límites y no sabe hacer bondad en el momento que tiene que hacer bondad. Luego acaba diciendo el rey Salomón, Umisharim, el camino recto intermedio. Dice el rey Salomón, hay veces la mayor parte de la vida es el camino intermedio. Ni un lado ni otro. Hay veces hay que hacer a la bondad, hay veces hay que hacer a la justicia. La persona tiene que tener ese equilibrio, ese equilibrio.
Entonces, seguimos con el libro. La tet, la petaimorma, para darle a las personas que son más ingenuas, que no tienen esta sabiduría, orma, para tener esta capacidad de poder tener esa astucia interna para poder vivir la vida de la manera correcta. La nardat umizima, para darle al joven, a la persona inmadura, sabiduría y herramientas y estrategias de cómo ganar al Yetzer Hará. Ser ese Ramón. A él le llama, Arum es una persona que está desnudo. Él dice, hay personas que son ingenuas porque están desnudas, porque son inmaduros. Él le llama a esto una persona que no tiene sabiduría. Dice el rey Salomón, Shlomo Amelech dice, una persona que no tiene sabiduría, no tiene las herramientas en su vida, no tiene las herramientas en su vida para poder salir adelante. Esta persona que no la tiene, le tenemos que dar a esta persona estas herramientas para que esta persona sepa. Oye, una persona, jajam, mi esposo, mi hijo, tiene que estudiar Torah, tiene que tener sabiduría. Es una persona que está desnudo de sabiduría. Es una persona que es una persona como un bebé, como un niño, es inmaduro. Es una persona que es ingenuo. ¿Por qué? Porque es una persona que no tiene sabiduría. Ishma Jajam be Yosef Lekach. Escucha, escucha lo que te voy a enseñar. Y cuando ya seas, aunque ya seas jajam, eso, jajam, está impresionante, qué bonito libro, va a enseñarnos sabiduría, musar, tener equilibrio, saber cuándo hacer bondad, cuándo no. Increíble para una persona que no sabe. Dice, no, y si eres jajam, vas a aumentar en profundidad. Mi libro no solamente le va a enseñar a la gente que no sabe nada, la gente que ya sabe mucho, la gente que es muy profunda. Ishma jajam va a escuchar esto que les voy a enseñar y va a aumentar en aprendizajes. Benabón Tajbulot Ichne, se va a convertir en una persona profunda que va a encontrar muchas estrategias, que va a adquirir él estas estrategias para poder cambiar sus cualidades, para poder tener autocontrol personal, para poder saber en la vida cómo comportarse en cada situación. Dice el Malvin, es lo que dice el Malvin, ¿no? Dice cómo se define la jojma, la sabiduría. Cuando una persona sabe cómo comportarse en cada circunstancia, acorde al lugar, acorde al contexto, cómo una persona sabe trabajar sus emociones, cómo una persona sabe reconocer qué está sintiendo y tener las herramientas internas para poder trabajar la preocupación, el miedo, la envidia, los celos, la rivalidad, la avaricia, la flojera, los deseos. Primero que nada, reconocerlos. Segundo, tener herramientas, tener sabiduría. Después, saber cómo trabajarte internamente y llevarlo a la vida con equilibrio y con éxito. Esto es un libro maravilloso, Pesat Shmit Baraj. Cada día, un poquito. De la sabiduría del rey Salomón, de Shlomo Amelech, con la explicación del Gaón de Vilna. Vamos a disfrutarlo y vamos a transformarnos, que sea con mucha verajá, Pesat Shmit Baraj.